mi santidad responde a mi relación con Dios. Dios es tan alto que puede estar en los cielos, pero desde allá puede escucharnos, inclinarse a nosotros, escucharnos. Así como Él se dedicó a crear a Adán parte por parte, también puede ser dedicarse a nosotros, a escucharnos y a acercarse a nosotros. Es nuestra primera grabación de esta sección que nosotros anunciamos en tantas ocasiones en los videos cortos. Así que aprovecho y te doy la bienvenida a Biblia a Fondo, un programa que tiene el propósito de ayudarte a ti y a mí a crecer en fe e intelecto. Y por ahí mismo le doy la bienvenida a Tracy. Tracy, gracias. Para mí un placer estar aquí en este repaso de lección. Tracy, entonces, ¿qué te parece si para iniciar hacemos una breve oración? Así es. Ahí donde está, inclina tu cabeza y oramos. Amado Dios, te damos gracias por este día que nos das. Gracias porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Ahora, al repasar esta lección, permite que estos conocimientos puedan ser de gran ayuda para todos aquellos que lo ven. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como sabes, nosotros estamos estudiando la segunda lección de este segundo trimestre, y es bueno que nosotros estemos conscientes de que estos videos normalmente tienen el propósito de enfocarnos en hacer una reacción al comentario, ¿verdad, Tracy? Así al es. comentario del cuerpo de la lección, no a los versículos, aunque sí pudiéramos tocar, Claro. ¿verdad? Que yo creo que en tu caso lo vas a hacer. El versículo de memorización, ¿cuál es, Tracy? Ayúdame ahí con el versículo. El versículo para memoria es: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Asimismo, esta es la lección de toda la semana, es titulada Conociendo a Dios. Y es bueno que entremos, Tracy, de una vez a la primera lección. Y voy a hacer una breve introducción para nosotros más o menos ver cuál es la idea que se presenta aquí. Entonces tú me vas a apoyar con algunos comentarios, intercambiando ideas, ¿te parece? Sí, excelente. Perfecto. La lección de hoy, domingo, amigos, es una percepción más clara acerca de Dios. La intención de esa lección es tratar de enunciar la forma correcta en que nosotros debemos llegar a un conocimiento correcto de Dios. Y el texto bíblico que se utiliza es el capítulo 3, verso 1 hasta el 5 de Génesis, donde encontramos a Adán y a Eva en un dilema. Sin embargo, y en la que está metida en la situación es Eva, donde es engañada por la serpiente. Tracy, ¿qué te pareció esta lección y cuál fue tu experiencia? Cuéntame. Bien, en esta lección pude ver cómo la percepción que los seres humanos tienen de Dios. A través de los años, Satanás ha intentado borrar lo que es la imagen de Dios del ser humano. Vemos personas que para ello Dios es un ser que está dispuesto a perdonarnos de todos nuestros males, no importando lo que hayamos hecho. Un Dios compasivo, que es tan compasivo que no emite juicios sobre lo que nosotros hacemos. Otros dicen que es un Dios muy tirano, muy malvado, que inmediatamente cometemos una falta, no nos da la oportunidad de arrepentirnos, sino que de una vez hay condenación para nosotros. Pero aquí podemos ver que cuando el ser humano conoce a Dios, tiene ese deseo de cada vez estar más cerca con Él. Porque conocer a Dios es eso, poder estar cerca de Él. Y a través de la historia podemos ver en la palabra de Dios cómo Dios se manifiesta a los seres humanos de diferentes maneras. Si vemos al Dios en el Éxodo, vemos a un Dios que emite una ley sobre un pueblo para que éste se pueda dirigir de manera correcta. Pero si vemos al Dios que está en el libro de Mateo, vemos a un Dios enviando a su Hijo a morir por nosotros. Así que en todo el transcurso de la Biblia podemos ver a un Dios que está ahí con los seres humanos y que está dispuesto a ofrecernos su amor. Pero, Tracy, noto que dejas claro que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. Así es. Sin embargo, Tracy, hay personas que han tratado de presentar una imagen distinta de esos dioses, de ese mismo Dios. Y Elena enmarcó en Testimonios para la Iglesia el método que Satanás utiliza para desviar la mente humana de los correctos atributos del carácter de Dios. Y ella dice: Satanás procura constantemente mantener las mentes humanas ocupadas
en aquellas cosas que le impedirán obtener un conocimiento de Dios. No sé si recuerdas que el trimestre pasado nosotros estuvimos estudiando sobre la carta a los Filipenses y Colosenses, y nosotros vimos allí, Tracy, que los gentiles estaban lejos de Dios, no tenían una buena relación con Dios, porque ellos no tenían un conocimiento correcto de Dios. Entonces, lamentablemente, en este mundo nosotros nos mantenemos ocupados en ideas que lamentablemente nos apartan de Dios. ¿Qué tú crees que debiéramos nosotros hacer para acercarnos más a Dios y tener una imagen más clara de Dios? Bien, como mencionaste anteriormente, las personas se centran en ideas. Cuando yo escucho lo que otros dicen, es posible que mi conocimiento sea distorsionado. Sí. Pero cuando yo de manera personal, de manera con la intención de querer aprender, puedo buscar quién es Dios, buscar más sobre Él, entonces la experiencia será diferente. ¿Y qué más base que la misma palabra de Dios? Ella es la que me puede guiar, yo tener un conocimiento más amplio sobre Él y no dejarme llevar de teorías o seculares que han surgido sobre esto. Es muy importante lo que dice Tracy, porque si no fuera por el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros no hubiésemos llegado a tener ninguna percepción de quién es Dios y cómo Él actúa. Por eso Él revela su palabra, se revela a través de Jesús, se revela a través de la naturaleza. Pero hay personas que han decidido rechazar la palabra para centrarse solamente en teorías que se presentan. Sin embargo, es muy bueno, como dice Tracy, hay que centrarse en la palabra de Dios. Y a ti te estamos invitando a que recuerdes que en Biblia a Fondo nuestra intención es provocar que tú y yo estemos concentrados en la palabra de Dios. ¿Qué te parece si pasamos entonces a la lección del lunes? Así es, la lección del lunes. ¿Qué dices al respecto? Esta lección titulada Dios es Santo. Esta lección me causó mucho interés porque siempre nosotros los seres humanos tratamos de definir a Dios con la palabra amor. Amor. Esa es la que más utilizamos, pero realmente la principal que caracteriza a Dios es que Él es santo. Es santo, es verdad. Y de ahí de esa santidad es que se van las demás cualidades como amor y justicia, pero principalmente Dios es santo. Y como Él es santo, todo cuanto está sobre Él revela la santidad de un Dios que está ahí, que está para nosotros y que a pesar de que conoce nuestras faltas y debilidades, no la utiliza como un motivo para juzgarnos, para chantajearnos, como pudieran utilizar muchos cuando conocen algo sobre una persona. Asuntos íntimos. ¿Verdad? La conocen y la usan a su favor para manejarlos, pero no, Dios nos conoce y aún así en su santidad no lo usa como una manera de herirnos. Es interesante lo que tú dices, porque lo que estás enmarcando es que Dios es omnipresente, tiene mucho poder, es todopoderoso, pero su santidad sirve como un recurso que marca o que cerca ese poder. Pero hay algo importante que nosotros necesitamos considerar. Dices que Dios tiene poder, pero es santo, y esa santidad enmarca su poder. De la misma manera, nuestra santidad, al estar en una relación con Dios, deberá enmarcar nuestras emociones. La Biblia dice en el capítulo 20 y verso 26 de Levíticos: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Es importante este aspecto de la lección. El apóstol Pedro también hizo un llamado: sed santo, porque yo soy santo. Nosotros necesitamos meditar muy bien en esto, porque la razón por la cual somos santos es porque estamos vinculados con Dios. O sea, no hay otra manera de yo ser santo si no estoy vinculado a Dios. Mi santidad responde a mi relación con Dios. Lo que significa esto es que si el poder de Dios está enmarcado por su santidad, mis palabras, mis acciones, mis piques deben estar marcados por la santidad que yo recibo de Dios. Lo que significa es que yo no debo prestarme a ofender a mis hermanos. No debo prestarme a maldecir a los demás, porque yo soy santo de un pueblo santo. Exacto, y entre más
cerca estoy de Dios, pues entonces más mi territorio se va a ensanchar de esa santidad. Y no solamente lo seré yo, sino que también los que estén a mi alrededor podrán ver esa santidad. Eso es una realidad. Lo que estamos hablando en esta lección del lunes es de la santidad de Dios, que es un atributo del carácter de Dios. Y tú iniciaste, Tracy, diciendo que hay uno de los atributos, que normalmente cuando hablamos de los atributos de Dios pensamos en su amor, ¿verdad? Pero en esta lección de hoy es justamente el atributo que estamos considerando. Dios es amor. Esta lección del martes. Sí. ¿Quieres iniciar o inicio yo? Continúa. Entonces, el aspecto más importante que esta lección presenta es que los textos bíblicos son claros y nos dejan entender las características de ese amor. Porque, por ejemplo, la lección inicia diciendo que la imagen que muchas personas tienen de Dios surge de definiciones humanas distorsionadas e imperfectas acerca del amor. Yo recuerdo, no sé si tú recuerdas, Tracy, que nosotros estábamos viendo un programa donde estaba participando el pastor Rondón y hubo una discusión, pero había una señora que estaba intentando imponer el concepto de que como lo dice, ella decía, yo siento amor hacia una persona de mi mismo género, ¿verdad? De mi mismo género, y por lo tanto yo creo que es un amor genuino y Dios debiera darme a mí la libertad de participar con ella. Pero esa persona, decía el pastor Rondón, está confundiendo amor con atracción. Exacto, sí. O sea, es una lascivia. Una cosa es la atracción que yo siento hacia una persona y otra cosa muy distinta es el amor que Dios pone en mí para sentir hacia una persona. ¿Qué tú dices al respecto? Sí, es que eso es lo que pasa cuando nosotros damos un mal ejemplo, una mala definición de lo que es el amor. Si nos vamos a Dios directamente, podemos ver que el amor de Él es puro, es sincero, es real y no se puede contradecir. No puedo tener amor hacia una persona de mi mismo género porque entonces yo estoy contradiciendo lo que Dios estableció en su palabra. Eso sería una distorsión de lo que es el amor. También la palabra de Dios dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y los mandamientos dicen claramente. A veces nosotros creemos que los mandamientos son solamente los 10, pero aunque es una realidad, están los estatutos. Están los principios, ¿verdad? Y uno de los principios, por ejemplo, Romanos establece claramente que la razón por la cual Dios entregó a los hombres a una mente reprobada, una mente depravada, una mente lasciva, fue porque ellos rechazaron la imagen de Dios y se concentraron en la criatura. Por lo tanto, Dios nos está haciendo un llamado a que recordemos que el amor más puro no es aquel que se concentra en la atracción, es aquel que está capacitado, es aquel que nos capacita a nosotros para obedecer su ley. Y es un amor racional. Un amor racional. Un amor racional. Defínalo bien, que no entiendo lo que tú dices. Bueno, cuando es racional es que yo utilizo, como dice, la razón, lo que está establecido, no que me lleva a la emoción, a lo que yo interpreto, lo que entiendo, lo que decir. Eso es una realidad. ¿Qué te parece si pasamos entonces a la lección del miércoles? Sí, así es, Dios y la creación. Y la creación. Ahí se nos presentan detalles importantes en cuanto a la personalidad de Dios. Te pregunto, Tracy, ¿tú no crees que a veces hay personas que utilizan como su posición para como establecer una barrera en su relación entre una persona y la otra? Por ejemplo, por ocupar un cargo presidencial, no se comunican con gente de barrio, no se comunican con gente que son normales. ¿No te parece que ha sucedido así? Sí, personas que son así, o cuando llegan a un cierto estatus o nivel, ya no quieren asociarse a lo que están por debajo de ellos, porque entienden que eso les puede afectar. Pero hay personas que dicen que eso es razonable, que debe ser así. Y lo que está sucediendo es que están utilizando el poder o la fama como una excusa para no intimar, no relacionarse con sus seres queridos. Pero lamentablemente es un escritor por ahí que se llama Richard Elsie. Cuando llegues al éxito, estarás en una montaña alta y como tú lograste todo solo, estarás allá solo. Es lamentable. Es lamentable. ¿A ti te gustaría estar solo para disfrutar lo que tú tienes? No. O sea, no tiene sentido. Entonces la lección nos presenta aquí que aunque Dios es inmanente, es grande, es capaz de empequeñecerse y utiliza, tú sabes, dos expresiones.
No sé si las tienes ahí apuntadas. Sí, tenemos cuál era que Dios Elohim, que es cuando se refiere a Dios en su obra, creando el Su obra universo. creativa. Tenemos a un Dios, como dice el texto, Dios en el principio, creando en la humanidad. Y luego vemos a Dios Yahweh, y es el Dios que tiene esa humanidad de inclinarse y acercarse al ser humano, aún a pesar de su poder. Sí, o sea, que aquí estamos, el escritor Moisés está combinando dos preceptos diferentes de Dios. En el ambiente de teología, la gente los escritores suelen acusar a Moisés y decirle que la razón por la cual se entiende que Moisés no escribió los 5 libros o los 6 libros es porque aquí utiliza diferentes nombres para referirse a Dios, pero simplemente Moisés está haciendo un juego de palabras. Exacto. Para involucrar. Sí, una palabra, o sea, está definiendo a Dios en el contexto. Sí, no hablo de Dios Yahweh porque no está, en la creación no puede ser Yahweh porque Él no está siendo poderoso, no está siendo condescendiente con la humanidad. Pero si digo Elohim es porque me estoy refiriendo a algo en específico, a Dios en el aspecto de la creación. Es decir, un sinónimo para cada momento. Para cada momento, eso es lo que de acuerdo al contexto. Así que lo que podemos ver, amigos, es que Dios, aunque es inmanente, aunque es grande, aunque es omnisciente, tiene la capacidad de descender a mi estatus, a mi condición. O sea, lo que queremos decir con eso es que en algún momento Dios se te va a revelar como un portero. En algún momento Dios se te va a revelar como un camarógrafo, como está Héctor ahora mismo. En algún momento Dios se te va a revelar como una madre. Por ejemplo, no sé si te recuerdas que estuvimos leyendo, hay un libro que se llama así es, ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios se llama? De Caleb Rosado. Él dice que Jesús en el capítulo 15 de Lucas utilizó 3 parábolas para explicar quién es Dios. Los fariseos querían utilizar teorías grandes para explicar la personalidad de Dios, quién es Dios y cómo Él actúa. Pero Jesús utilizó simplemente 3 parábolas. La de la moneda, o sea, una persona que está dentro de una casa, una mujer que está dentro de una casa y se le pierde una moneda. ¿Y qué hace? Va a ir a buscar. Un pastor que se le pierde una oveja. ¿Qué hace con la oveja? Va a ir a buscar. Un padre que un hijo se le va de la casa. ¿Qué hace el padre? Se queda ahí constantemente esperando. Lo que nos indica esto, Jesús está utilizando parábolas para explicar el carácter de Dios. Nos dice, Dios es sencillo. Dios no es complicado. A veces queremos utilizar muchas teorías para explicar su personalidad, la expiación, esto aquí, antropomorfismo, todo tipo de palabras extrañas que tenemos que utilizarlas por el mundo académico en el que estamos viviendo, el ambiente académico. Sin embargo, Dios es sencillo y eso nosotros tenemos que entenderlo. Por eso en esta lección, el Dios, como decía Stacy, se humana. Por eso el salmista dice, pacientemente esperé yo a Jehová. Y el texto luego dice, y él se inclinó y oyó mi clamor. O sea, la capacidad que tiene Dios de descender a donde yo estoy. Por ejemplo, en el capítulo 5 y verso 15 de Josué, cuando Josué estuvo en una batalla del otro lado del Jordán, Dios se le apareció, porque como Dios lo había mandado a luchar, Dios se le apareció diciéndole, yo soy el príncipe del ejército. O sea, Josué estaba en un contexto de guerra, un contexto de necesidad. ¿Y cómo Dios se le aparece? Como un guerrero. Como un guerrero, porque esa era la necesidad. Eso es la necesidad que él tenía. Dios que necesitaba. Una madre que está en una condición que necesita de alimento, Dios se le va a presentar como un proveedor. Un proveedor de alimento. ¿Qué te parece la idea, Tracy? Para pasar a la próxima lección. Sí, es interesante saber, porque así podemos, como dice en la lección nos invita a tener una idea o una imagen equilibrada de Dios. Y de esta manera podemos entender realmente que Dios es tan alto que puede estar en los cielos, pero desde allá puede escucharnos, inclinarse a nosotros, escucharnos. Así como Él se dedicó a crear a Adán parte por parte, también puede ser dedicarse a nosotros, a escucharnos y acercarse a nosotros. ¿Qué te hace sentir entender eso, Tracy? Entender que Dios se humana, Dios se pone en nuestra condición. ¿Qué te hace sentir? ¿Cuál es la experiencia que tú tienes? Que puedo alabar y creer en un Dios que no es distante. Que no es distante, que está ahí para nosotros en cualquier momento. Eso es una realidad. Vamos a pasar a nuestra última lección, amigos. Y si todavía no están siguiendo la cuenta Biblia a Fondo, le invitamos a que la sigan porque es una oportunidad para nosotros crecer en fe e intelecto, para nosotros conocer más de la palabra de Dios y acercarnos a Él. ¿Qué te parece la última lección, Tracy?
Bien, en la última lección vemos Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí podemos ver a Dios revelándose en su Hijo Jesús. Ya vemos a Dios, por ejemplo, que sea humano, ¿cómo es ser humano? En su Hijo. ¿Cómo podemos nosotros, como él dice, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre? Entonces ahí podemos ver cómo Dios, una vez más, está más cerca de la humanidad. Dice el Espíritu de Profecía que cuando Jesús nació, fue como que Dios acercó al cielo a los hombres en Jesús. Muy importante ese dato. Y cuando tú dices eso de que Dios, repítelo. Dios acercó al cielo con Jesús. Dios acercó al cielo con Jesús. Amigos, es muy bueno pensar en este aspecto, porque donde el evangelista Mateo, por ejemplo, en esta lección se nos va a presentar que Dios se revela. ¿Cuántos minutos llevamos entonces? 20. ¿Y cuántos? 20 principios. 21. Estamos diciendo, en esta lección Dios se revela a su Hijo en los diferentes evangelios. O sea, se revela en su Hijo, y en esa revelación los hombres, a través de su personalidad, lo interpretan en 4 evangelios. Ustedes saben los 4 evangelios, ¿verdad? Sin embargo, esta voz de Emmanuel, Dios con nosotros, anunciado en Isaías 4:14, también en Génesis 3:15, esa voz que suena aquí, pues pareciera sonar en un desierto. En un desierto porque hacían 400 años que Dios no hablaba al pueblo de Israel. 400. En el mundo académico, en el mundo de la escritura, se le llama los 400 años de silencio. O sea, se le dice el silencio de Dios. Y justamente en esos 400 años surgen lo que nosotros llamamos libros apócrifos. O sea, los libros que están extra en la Biblia católica. ¿Por qué surgieron? Porque de repente hubo personas que comenzaron a apodarse profetas, se autodenominaron profetas y comenzaron a hablar en nombre de Dios. Pero en ese transcurso de sequía, donde hay tanta necesidad, aparece Emmanuel, Dios con nosotros. Tracy, si tú has caminado 70 kilómetros a pie y tú estás buscando agua, o sea, tú has transcurrido a un desierto, cuando tú encuentras la primera botellita de agua, sin mencionar los nombres, no haciendo promoción aquí, ¿cómo te sientes? Aliviada. Es que he calmado una necesidad. Siento saciada, bebo hasta que me sienta completa. ¿Verdad? Eso es una realidad. Es la experiencia que tuvieron los judíos cuando escucharon Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué te parece esa lección, Tracy? ¿Cómo te consuela saber que Emmanuel es Dios con nosotros? Vamos a ver. Bueno, partiendo de ese tiempo de, digamos, sequía, de distancia, es como un consuelo de saber, bueno, Dios no ha abandonado a su pueblo. Tal vez ellos pensaron, ya Dios se olvidó de nosotros, hemos pasado por cautiverio, hemos sido conquistados por otros, ya estamos fuera de la gracia, pero al venir en Jesús es como una reconciliación, un nuevo pacto que se viene haciendo entre la humanidad y Dios. Y es bueno me marcar este detalle para cerrar nuestra lección. La razón por la cual Jesús viene, aparte de morir a nuestro favor, dice nuestra lección en su comentario, es reflejar y revelar. Son 2 cosas muy importantes. Por ejemplo, Mateo 5:17 dice, no he venido para abrogar, sino para hacer cumplir. Una lectura de un comentario a ese texto aclara que Jesús vino a enseñar a obedecer a Dios. Los fariseos habían hecho de todo, intentando revelar a Dios, pero no pudieron revelar a Dios como Dios lo iba a revelar en su Hijo, porque estaban manchados, no tenían el amor puro que nosotros estamos mencionando aquí. Las intenciones no eran buenas, eran egoístas, incluso eran envidiosos, igual que nosotros. Por eso Dios no le dio ese privilegio. Entonces, tanto fue la envidia, las emociones negativas que albergaban en el corazón, que cuando Dios quiso anunciar de que Jesús nació, tuvo que traer un grupo de sabios. Personas humildes, con menos favor que ellos, pudiéramos decir, menos posición. Y paganos. ¿Cómo se siente que tú estás en la iglesia y que Dios quiere enviar un mensaje a un vecino
y se lo envía a través de un drogadicto. Y tú ahí, y supuestamente tú predicas todos los días y oras todos los días. Y te conocen como el varón. El varón. Y no lo usaron a él. Eso es delicado. Es delicado. Eso hace pensar y reflexionar, Señor. Estuve aquí. Estaba aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo soy el indicado. Yo soy el legítimo. Yo soy el hijo de la promesa. Pero lamentablemente, Tracy, no fueron utilizados ellos. Y cerramos la lección recordando que es nuestra relación con Dios. La lección es titulada Conociendo a Dios. Y nosotros estamos conociendo a Dios, Tracy, para poder revelar su carácter. Porque no sé si has escuchado un dicho que hay personas que presentan que la única Biblia que muchos leerán es mi vida. Como dice, somos cartas leídas. ¿No? Somos cartas leídas. La única Biblia que hay muchas personas que van a leer, somos nosotros, nuestras actitudes. O que van a conocer a Jesús primero por mí, como dice, ser predicado por testimonio. Antes de leer una Biblia, de tenerme, que a veces no la entienden, se van a sentir más identificados en llegar a la iglesia por el testimonio de una persona que dice servirle. Sí, y es cierto. Y Dios nos está invitando a que nosotros pensemos en nuestras actitudes, porque hay una realidad muy cierta. La gente no ve a Dios. La gente ve a los que dicen ser hijos de Dios. La gente no ve a Jesús caminando en las calles, pero la gente te ve a ti cuando vas al colmado, cuando te devuelven de más y tú te lo llevas. O sea, usted y yo hemos estado tentados a llevarnos, pero esta lección de esta semana nos viene a recordar que tenemos que conocer a Dios. ¿Y cuáles son las ventajas que tenemos de conocer a Dios? Es que conocemos sus atributos, conocemos quién es Él, conocemos cómo Él actúa. Y a través de ese conocimiento entonces queremos estar más cerca. Más cerca de Él. Y cuando usted está cerca de alguien que se siente bien, pues usted quiere también compartir esa amistad. Compartir esa amistad. Así que Tracy, vamos a cerrar con tu último mensaje. ¿Qué dices a nuestros amigos quienes nos están siguiendo en Biblia Fonde sobre esta lección de conociendo a Dios? Bien, amigos, si aún tú entiendes que hay algo que te hace dudar del amor de Dios, dudar de conocerle, te invito a que puedas, a través de la oración primero, pedirle a Dios que sea Él quien se revele a ti, que te pueda identificar y que luego tú puedas, a través del estudio de la palabra, conocerle más. Y verás que al conocerle no te vas a arrepentir de la linda experiencia que podrás tener en Él. Qué bueno, Tracy, ¿qué te parece? Entonces sí tenemos la oración. Así es, oramos. Amado Dios, gracias porque nos has permitido estudiar esta lección que nos invita a conocerte. Oh buen Dios, el mundo podrá presentar una idea de ti, tal vez muy errada, muy distante, pero ayúdanos a conocerte y a buscarte de todo nuestro corazón. Que ese sea nuestro deseo siempre. En el nombre de Jesús. Amén.